conocimiento de la realidad social, económica, política y cultural de Andalucía, proporcionando conocimiento solvente para que pueda ayudar a los agentes públicos y privados en la toma de decisiones que contribuyen al proceso y al desarrollo de nuestra tierra. Para investigaciones como el Barrio de Andaluz, la convocatoria pública de proyectos o los proyectos de investigación. Precisamente, enmarcado en el contexto de entender puentes con la comunidad investigadora y el resto de la sociedad andaluza, presentamos hoy los resultados de este interesantísimo proyecto de investigación, el estudio de la realidad familiar en Andalucía, opiniones y actitudes y comportamientos, impulsado y dirigido por el profesor Luis Ayuso Sánchez, profesor titular de Sociología de la Universidad de Málaga y la investigadora del Centro de Investigación Social Aplicada, el CISA, Olga Jiménez Luis Rodríguez y Nadia Cádiz Gutiérrez. Este primer estudio es el resultado de una primera gran encuesta sobre familia que se realiza en Andalucía. Hasta ahora nunca se había hecho. Y aborda los cambios que se están produciendo en el interior de los hogares a través de opiniones, comportamientos y actitudes de los andaluces. Como detallará posteriormente el profesor Ayuso, se trata de una encuesta que toma como referencia los estudios de familias más importantes a nivel internacional. La encuesta se realizó de manera telefónica a una muestra de más de 6.590 personas durante el mes de enero del 2021 y constata que el cambio familiar en nuestra región en los últimos años sigue las principales tendencias experimentadas en el resto de España. Como veremos a continuación, el estudio trata cuestiones fundamentales como el cambio de valores, la transformación de los hogares, los proyectos de vida en pareja, las dinámicas familiares y ajenas, el papel que juegan los hijos y los abuelos en el funcionamiento de las redes informales de apoyo y su importante labor al frente de la crisis del COVID-19 que tanto nos está afectando a todos. Todo ello nos permite conocer la configuración de la familia en Andalucía y sobre todo la forma en que estos aspectos pueden evolucionar en el futuro. Como decía anteriormente, es el primero de 3 estudios que estamos presentando dentro del proyecto global denominado Una mirada social, Andalucía, familia, conciliación y juventud. A lo largo de los meses de abril y mayo presentaremos los resultados de otros 2 estudios que abordan aspectos claves del contexto actual de profunda transformación social, la conciliación familiar y la juventud. El día 29 se presentarán los datos sobre la encuesta dedicada a la conciliación en el marco del simposio Andalucía del desafío de la conciliación y el 13 de mayo los resultados sobre juventud en el encuentro titulado Jóvenes Andaluces ante el futuro. Eventos que podrán seguir a través de nuestra página web. Ya para terminar, cedo la palabra al profesor Ayuso, al que quiero compartir esta valiosa información que seguramente resultará imprescindible para el desarrollo de la sociedad contemporánea. Muchas gracias. Por favor, profesor Luis, cuando quiera tiene la palabra. Muy bien. No hace falta que hable con un micro. Sí. ¿Se me escucha bien? El mío sí, por favor. Sí. A ver. Bueno, yo quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo primero a todos ustedes por la asistencia, he venido en un día lluvioso y estar aquí es tan importante para mí como es la presentación de estos datos. Por tanto, muchas gracias a todos los medios, a todos los asistentes, tanto presenciales como digitales. Quiero agradecer, por supuesto, a mi vicerrectora, mi querida vicerrectora, que está aquí presidiendo esto, con la cual me unen vínculos más allá de los profesionales, y se lo agradezco muchísimo que quiera estar hoy aquí con nosotros, acompañándonos en la presentación de estos resultados. Por supuesto, al Centro de Estudios Andaluces, a Tristán y a Lali, quiero darle las gracias muy especialmente por darme la oportunidad de poder dirigir, de poder capitanear esta primera encuesta sobre la familia andaluza, que para mí era muy importante y ellos me han dado la oportunidad de poder hacerlo. Por tanto, todo mi agradecimiento por apostar por este tipo de estudios y este tipo de trabajo.
Por supuesto, también me tengo que acordar de Olga y de Nadia, de Olga Jiménez y de Nadia Camis, que son dos investigadoras del Centro de Investigación Social Aplicada, son doctorandas y que, bueno, han trabajado conmigo, me han ayudado en el desarrollo del estudio y quiero también que tengan su parte de reconocimiento. Y no me quiero olvidar de los técnicos del Centro de Estudios Andaluces, que sé que trabajan de manera silenciosa pero continua y de manera brillante, y también, por supuesto, de los técnicos de Ada Byron, de este edificio que nos recoge hoy en la Universidad de Málaga. Y también me quiero acordar de Salva, de Raúl, de los técnicos que nos ayudan a que hoy podamos estar conectados e interconectados todos. ¿De acuerdo? Yo, bueno, sin más, voy a pasar a comentarle algunos de los resultados del estudio. Bueno, voy a ver si soy capaz de concretarme y no enrollarme demasiado y no extenderme demasiado, porque, claro, los datos dan mucho juego, son datos muy jugosos, son datos que no teníamos nunca. Esta es la primera gran encuesta que se hace sobre la familia en Andalucía. Hay otras encuestas que se han hecho parecidas, pero no lo mismo. Por ejemplo, hay una encuesta que se hizo sobre las redes familiares, muy importante en Andalucía, pero no una encuesta que recogiera las opiniones y actitudes de los andaluces hacia la familia. Por tanto, es la primera vez que abrimos la caja, ¿no?, esa caja negra, y descubrimos, pues, muchas opiniones de los andaluces en relación a la familia. ¿De acuerdo? Por supuesto, son muchos datos los que yo les voy a presentar, que muchos de ellos requerirían de un estudio monográfico, y que pueden dar lugar a estudios más concretos, porque vamos a hacer un repaso por todo lo que es distintos aristas de lo que es la familia andaluza y podríamos profundizar en muchas de ellas. El guión que voy a seguir, voy a hablar un poco muy rápido de la metodología para darle fuerza, que los datos que presentamos son datos rigurosos, son datos que están muy bien hechos, muy bien construidos, y por tanto quiero dedicar un poquito a hablar de la metodología. Hablaré también un poco del contexto del cambio familiar para poder entender los datos, y luego hablaremos de los valores, hablaremos de la estructura y del impacto de la COVID, hablaremos de los proyectos de vida en pareja, hablaremos de la dinámica familiar, el papel de los hijos dentro de la familia, también la figura de los abuelos y las demandas de los andaluces en relación de políticas familiares. Son mucha información. Voy a intentar no hacerlo muy pesado, voy a intentar no aburrirles demasiado, pero yo creo que merece la pena porque algunos de los datos son cuanto menos sorprendentes y muy interesantes. En relación a la metodología, como muy bien ha dicho Tristán, el presidente del Centro de Estudios Andaluces, la encuesta está muy bien hecha. Tenemos una encuesta que se hacía a andaluces de 18 y más años, con una muestra de 3.600, una muestra teórica de 3.600, se han conseguido 3.596 entrevistas. Una fijación de 400 por provincia, eso significa que tenemos mínimo 400 encuestas por provincia y se pueden sacar datos para hacer análisis provinciales. Es decir, no solo los datos globales que yo les voy a presentar, sino que se podrían hacer también datos a nivel provincial. Tiene un margen de error para la muestra total de 1,6 y la encuesta se ha hecho telefónica tanto a teléfonos fijos como a teléfonos móviles, lo cual pone también en valor estos datos que se han obtenido. ¿De acuerdo? Bien, para poder entender los datos, y antes de pasar a los datos específicos, a mí me gusta destacar algunas claves, algunas tendencias teóricas de por dónde va la familia, para después ver cómo esas tendencias se cumplen en Andalucía o no se cumplen en Andalucía. Algunas de ellas, pues por ejemplo, la tendencia al proceso de individualización de la vida familiar. Esto es una tesis clásica desde los años 80. Por primera vez podemos contrastarla con datos para nuestra comunidad autónoma. El desarrollo de los procesos de globalización, la mayor movilidad geográfica en general, características de las sociedades avanzadas y que afectan a las familias andaluzas. El proceso de privatización de los comportamientos familiares, como los comportamientos familiares de ser comportamientos controlados públicamente pasan a ser una cuestión privada de lo que pasa en cada hogar o lo que pasa en cada familia. Es otra tendencia importante. La mediación de las relaciones familiares a través de las nuevas tecnologías, que parece que siempre han estado ahí, pero es un proceso que de forma silenciosa está transformando las relaciones cara a cara con las relaciones digitales. La inclusión de nuestra familia dentro del contexto cultural mediterráneo. Es decir, no podemos olvidar que estamos en Andalucía, estamos al sur de Europa, con unas determinadas características culturales, un determinado aspectos familiaristas de la familia. Son similares al resto de España, pero también tienen sus propias peculiaridades. Los procesos de envejecimiento familiar. No nos podemos olvidar que dentro de este contexto vamos hacia sociedades más envejecidas y cómo va a afectar eso al modelo de familia. Pues es una tendencia que tenemos que tener en cuenta.
la identificación de la familia actual como una unidad principalmente emocional. Es verdad que sigue realizando funciones instrumentales muy importantes, pero no podemos olvidar esa tendencia a valorar más la familia por lo emocional que por lo instrumental. Y es otra cuestión, que es otra tesis clásica que hay que comprobarla, ¿no? La tendencia socialmente compartida hacia la igualdad de género. No podemos entender la familia hoy día sin entender este aspecto cultural normativizado generalmente en la cultura familiar de esa tendencia hacia la mayor igualdad de género. Los procesos, por ejemplo, de erotización de la vida cotidiana, hace referencia a que se normativiza también todos los mensajes sexuales, las imágenes sexuales, que antes estaban, bueno, ni siquiera se hablaba y que cada vez tienen una mayor visibilidad y que también forman parte en este análisis de la familia. Y, por supuesto, la autonomía y la capacidad de adaptación. Pese a todos los cambios, pese a todas las transformaciones, la familia sigue adaptándose y sigue siendo autónoma en todos estos procesos de transformación social. Estos son las grandes corrientes teóricas que yo las utilizo para luego poder interpretar los datos y quería compartirlas para que vieran cuál es el marco en el cual yo voy a aterrizar ahora. Dicho lo cual, vamos a entrar en algunos datos, algunos flashes. Lo primero, los valores. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los valores familiares en Andalucía? Bien, pues lo que está ocurriendo en los valores familiares es similar a lo que ocurre en el resto de España, pero no por ello no deja de sorprendernos. Hay una alta tolerancia y una importancia de la libertad hacia comportamientos familiares que tradicionalmente habían permanecido ocultos. Los andaluces, en un 80%, se muestran muy o bastante de acuerdo con la cohabitación, con el divorcio, con la monoparentalidad, con los hijos fuera del matrimonio o con el hecho de decidir no tener hijos. Muchos de estos comportamientos, cuando yo empecé a estudiar, nos llamaban mucho la atención porque eran muy bajos. Por ejemplo, el número de hijos fuera del matrimonio en el año 2000 estaba alrededor del 3-4%. Actualmente estamos ya casi en el 48%. Y han sido solo 20 años. Y con un cambio cultural. Los cambios culturales, como saben ustedes, se tarda tiempo. Nosotros lo hemos hecho muy rápido. Y los andaluces muestran una gran tolerancia. Muestran mucha tolerancia a comportamientos que ya los tenemos, que son mucho más habituales en la realidad familiar andaluza, pero fíjense ustedes lo que viene. Aparecen conceptos como las parejas que no viven juntas, los living apart together, que tienen un porcentaje de aprobación del 40%. O, por ejemplo, el concepto de pareja abierta, un 12%, que está bastante de acuerdo. O las relaciones poliamorosas, un 29%. Estos porcentajes son mayores si los analizamos, como les pongo aquí en la tabla, solo por grupo de edades. Los jóvenes están mucho más a favor de este tipo de comportamientos, los cuales son la vanguardia del cambio, que hay que tener en cuenta. Y un dato interesante del que se habla mucho, pero que no teníamos datos, el 62% de los andaluces y de las andaluzas considera a los animales domésticos como miembros de la familia. El 62%. Eso da lugar a una posible reflexión que podríamos hablar y podríamos estar hablando mucho tiempo. Pero yo ya les digo el dato, y es un dato real. El 62% de los andaluces consideran a los animales domésticos como miembros de su familia. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante es la relacionada con la norma cultural de la ayuda. Es muy importante porque es el colchón del bienestar de nuestra región. Y es muy interesante cómo eso se transmite de generación en generación. Hay un debate sobre si tendemos hacia un rol de la familia más instrumental o más emocional. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Pues los datos nos dicen que hay una cuestión híbrida. Que por un lado hay una tendencia hacia el individualismo, el 84% de los andaluces considera que las personas mayores deben gastarse su ahorro en sí mismos, no en dejárselos a sus hijos. O, por ejemplo, el 65% están a favor de la guardería antes que la red familiar, un proceso de desfamiliarización, como diría Gösta Spinandersen, que se observa en la familia andaluza, pero al mismo tiempo se mantienen importantes tendencias familiaristas. Y es muy interesante que reflexionemos porque es lo que siguen opinando los andaluces. El 71% de los andaluces y de las andaluzas dice que el cuidado de los mayores es responsabilidad de la familia. El 61% de las personas dependientes deben cuidarlas a la familia. O incluso a la hora de pedir dinero, es mejor pedírselo a la familia que a un banco, el 57%. Por tanto, hay tendencia híbrida. Por un lado, hacia el individualismo y por otro lado, hacia el familiarismo. Lógicamente, se trata de datos en los que tenemos que profundizar, pero ahí está la fotografía. Eso en relación a valores. Hay muchos más datos, pero no me puedo detener. Hago solo los fogonazos. En cuanto a la estructura familiar andaluza, ¿qué es lo que observamos? A ver, tenemos una tendencia similar en los hogares respecto al resto de España.
¿En qué sentido? Vamos a un menor número de personas por hogar. Cada vez vamos a hogares más reducidos. ¿De acuerdo? Es verdad que en Andalucía vamos algo más lento que la media nacional, pero la tendencia es la misma y además vamos igual de rápido. Eso supone un envejecimiento generalizado de la población. Eso supone que, por ejemplo, se tienda a desaparecer el número de hermanos. Cada vez va a haber menos hermanos, ¿de acuerdo? Menos hermanos y hermanas. Y una mayor pluralidad de formas de vida familiar. Esa es la tendencia generalizada. Sin embargo, le traigo estos datos porque sí me interesa destacar que, a pesar de ello, uno de los importantes colchones que mantenemos es nuestra importante red de apoyo. Una red de apoyo familiar densa. Fíjense ustedes que tenemos de media 3 familiares y 2 amigos que nos ayudan si caemos enfermos, que están dispuestos a dejarnos dinero si lo necesitamos, o incluso que nos ayudan emocionalmente, ¿de acuerdo? Esa red es muy importante, parece que es invisible, pero puede ser invisible, pero está ahí, menos mal que está ahí, ¿de acuerdo? Porque es una red que nos sostiene frente a los procesos a los procesos de crisis, por ejemplo, porque es una red que responde de manera automática, de forma rápida, y es importante. A diferencia, por ejemplo, del resto de España, es muy interesante cómo lo normal es que el apoyo emocional tengamos más amigos que familiares. En Andalucía tenemos más familiares de todo. Para todo tipo de apoyo es más familiar que los amigos. Es una cuestión interesante. ¿Y cómo afecta la COVID a esta estructura de la red familiar? Pues le hemos preguntado a los andaluces que nos digan, oye, ¿cómo habéis vivido el COVID? Y cómo ha afectado a vuestras relaciones familiares, a vuestra familia. ¿Qué nos han dicho ellos? Pues, en general, que empeoró la situación económica. Para el 40% de las familias andaluzas dicen que ha empeorado su situación económica. Cuando lo analizamos un poquito, profundizamos un poquito, nos damos cuenta que, sobre todo, ha afectado a las familias de jóvenes. En los mayores es un 20% los que ven afectada la situación económica, pero en los jóvenes está cerca casi del 70%, ¿de acuerdo? Que les ve afectada la situación económica de los jóvenes, que es importante. El debate que existe sobre el trabajo online, cómo afecta eso a las relaciones familiares, podemos decir que tenemos un tercio a favor, otro tercio en contra y otro tercio al cual no le afecta. Por lo tanto, el debate está abierto. No afecta, por ejemplo, al deseo de tener hijos, que esto es muy interesante y podría dar lugar también a otro profundo debate sobre si va a haber un baby boom después del COVID o no. Bueno, en principio lo que nos dicen los datos es que a los deseos no afecta. La gente quiere seguir siendo padre y madre y la gente quiere seguir siendo abuelo y abuela, ¿de acuerdo? Por lo menos el 71% de los andaluces ya están. Mejora la comunicación familiar. El hecho de haber estado encerrados parece que mejora. El 30% considera que ha mejorado la comunicación familiar. E incluso la participación doméstica, un 21%. Cuando profundizamos vemos que sobre todo ha mejorado la participación doméstica de los jóvenes. O sea, que el hecho de haber compartido el hogar y la familia, bueno, ha traído esta cuestión como positiva, ¿no? Y la importancia de la ayuda informal. Como decíamos antes, la red de apoyo, un 27% aumenta el apoyo de la red familiar. Siempre está ahí. No la vemos, hay que cuidarla, pero está ahí. Y ese 27% de andaluces que nos dicen que han podido salir adelante gracias a que han incrementado esa ayuda informal a su red familiar. ¿De acuerdo? Esto es toda la estructura. Una de las cuestiones de las que no teníamos datos en Andalucía hacía referencia a los proyectos de vida en pareja. Hablamos de la familia, pues lo primero es cómo se forman las parejas. Tendríamos que ver un poco cuál es este proyecto de vida en común. ¿Qué nos dicen los datos? La fotografía nos dice que un 57% de andaluces y andaluzas afirma haber tenido una única relación de pareja. Solo han tenido, parece que estamos con muchas parejas, no, hay una. El 57% nos dice que solo han tenido una relación de pareja hasta el momento, ¿de acuerdo? El 96,6% de las parejas son heterosexuales y un 3,4% homosexual. Dos tercios de las parejas son matrimonios. El 82% de carácter religioso. Hay un 28% de parejas que son parejas de hecho, parejas sin registrar. Cuando vamos al registro de parejas de hecho, en la Junta de Andalucía, nos vamos a encontrar solo el 4% de parejas. Es la punta del iceberg. El 28% no se inscriben en ningún sitio. Y sí es verdad que hay una cultura cada vez mayor de cohabitar antes de casarnos. El 26% convivían cuando se casaron. Las parejas sin convivencia llegan al 8%, a las cuales hay que sumar un 2,5% de parejas que solo se ven los fines de semana. Hay un 8% de parejas que viven cada uno en su casa, pero hay un 2,5% que se ven los fines de semana, ¿de acuerdo? Y ya tenemos esos datos que no existían no los conocíamos para nuestra comunidad autónoma. Forma de emparejarse, la forma de buscar pareja. Esto también es una pregunta curiosa, que tampoco teníamos datos.
porque se suponía un intenso cambio. Todo el mundo dice que con las redes sociales aquí hay una revolución absoluta. Bien, le hemos preguntado a los andaluces y ¿qué es lo que nos dicen? Pues que los amigos y los conocidos eran y siguen siendo la forma más habitual de encontrar pareja. Se conoce la gente por nuestras redes cercanas, el 28%. Es más, si vemos los datos que presento de jóvenes, el 32% de las personas entre 18 y 34 años nos dice que su pareja la encontraron gracias a amigos y conocidos. Eso no quita a que en los jóvenes el 15% ya nos dice que la segunda opción más repetida es a través de Internet. Evidentemente, están ahí. Es que muchas veces tenemos una imagen social y luego hay que bajarla con los datos, ¿no? Es verdad, está ahí, el 15%, ¿no? La generación de las personas entre 35 y 64 es interesante que conocieron a sus parejas saliendo a bares, discotecas y fiestas, o trabajando. Es la generación de los 35 a los 64. Y la generación más mayor da una amplia diversidad de razones para emparejarse. ¿Qué da lugar? ¿Cómo se consigue la felicidad de la pareja? No puedo traer más datos, pero sí quiero contarles esto. ¿Qué da la felicidad de la relación? La felicidad de la relación pasa por el entendimiento y la tolerancia, para el 28%, la fidelidad, para el 25%, y el amarse intensamente, para el 10%. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las causas por las que se rompen las relaciones de pareja? Bueno, pues el desamor, la infidelidad y tener diferentes intereses y objetivos, alrededor del 12%. Pero hay otra múltiple, esta es una pregunta abierta que da lugar a muchas razones por las cuales se rompen las relaciones de pareja. Es muy interesante este gráfico que les pongo aquí, porque esta es una pregunta que se hace a nivel europeo y sirve para medir el contexto del cambio que promueve o permite que se rompan las parejas o dificultan que se rompan las parejas. Y lo que nos dicen es que se le pregunta a los andaluces cómo valoran, cómo sería su futuro si rompiera la relación. Bueno, pues se valora sobre todo de forma negativa en el bienestar de los hijos, un 45%, y en el bienestar económico. Aunque, como les presento en el gráfico, no me puedo detener, hay diferencias interesantes por sexo, ¿de acuerdo? Cómo le afectaría al hombre y cómo le afecta a la mujer. Esto en relación a los proyectos de vida en pareja. ¿Y qué pasa dentro de las parejas? ¿Qué pasa dentro de la familia? ¿Qué pasa dentro de los hogares? Le hemos preguntado a los andaluces también por lo que ocurría dentro de su hogar. Y la típica pregunta es la típica sobre el reparto de tareas domésticas. A ver, ¿quién hace qué? ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, pues persisten las importantes diferencias por sexo en la realización de tareas domésticas y de cuidado. Sigue habiendo una importante desigualdad entre lo que hacen ellos y lo que hacen ellos. Ahora bien, se activan algunos cambios importantes. Estas tablas que les presento presentan datos de respuesta solo de mujeres. Hemos quitado lo que nos dicen los hombres. No es que nos mientan, pero lo hemos quitado. Nos vamos a quedar solo con ellos. ¿De acuerdo? Y vamos a analizar qué nos dicen solo las mujeres. ¿Vale? Pues si hacemos ese análisis, nos damos cuenta que, por ejemplo, descienden las tareas realizadas solo por la mujer. La tendencia no es lo hace la mujer y ahora lo hace el hombre, sino que la tendencia es lo hace la mujer y vamos hacia modelos más igualitarios. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, la limpieza. Si analizamos por cohortes de edad, las mujeres de 50 a 59 años, el 66% dice que la limpieza la hacen ellas. Si analizamos la generación de 18 a 29, el 31%. Por tanto, la tendencia es clara hacia dónde vamos, ¿no? Las tareas realizadas por la mujer son preparar la comida. El 72% de la generación de 50 años pasa al 38% en la generación más joven. O incluso el cuidado de familiares enfermos, del 39% al 22%. Evidentemente, estos son datos que habrá que seguirlos. Hace falta una encuesta de carácter longitudinal, aprovecho que está aquí Tristán, para poder medir todas estas cuestiones, que sería muy interesante ver cómo va evolucionando todas estas cuestiones a lo largo del tiempo. Pero la tendencia es esta, que es la que nos dicen estos datos. ¿Y quién manda dentro de la familia? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién es el que manda? ¿Quién toma la decisión de qué se hace? Pues esto también es interesante y otro indicador que nos permite analizarlo muy bien es el tema del poder. Tendemos hacia modelos familiares más democratizados, pero persisten las diferencias por sexo, donde curiosamente tiende a prevalecer el criterio de la mujer. Es la mujer la que tiende a prevalecer en las cuestiones de carácter doméstico. Es muy interesante, por ejemplo, los datos que aparecen como que dicen que un 18% de mujeres ni siquiera habla de las tareas domésticas, las hacen directamente ellas. Si queremos conseguir la igualdad, lo primero es explicitar la desigualdad. Y lo primero es que hablemos, lo primero es que se hable sobre quién hace qué. Si ni siquiera lo hablamos directamente, lo hacemos nosotras, sería una cuestión en la cual habría que incidir. Vamos primero a hablar de eso.
Y eso es lo que nos dicen los datos. El cuidado de los hijos dice algo similar. 12% de las mujeres ni siquiera lo hablan, directamente los cuidan. ¿De acuerdo? ¿Qué es de lo que más se habla? De la organización del dinero. Es de lo que más se habla. El 75% es de lo que más se habla dentro de la pareja. En cómo nos organizamos el dinero. ¿Pero qué está pasando en la organización del dinero? Pues esto. Estamos también cambiando de modelo. Desde el varón sustentador, el clásico, a los dos sustentadores, e incluso a que sea la mujer la sustentadora principal. Los datos de esta encuesta, ¿qué nos dicen? En el 56% el hombre es quien más aporta al hogar. El 21% es la mujer. Y hay un 13% que dicen que es ambos por igual. La tendencia es a la bolsa común. ¿Qué es la bolsa común? Pues que los dos ponen el dinero y de ahí cada uno coge lo que necesita. Ese es el modelo clásico de la bolsa común. Si lo analizamos por generación, ¿qué nos damos cuenta? Pues que las generaciones más mayores tenían un único administrador, que era quien decidía. Solo decidía una persona. Era quien decidía cómo se gastaba el dinero. Cuando analizamos las generaciones más jóvenes, ¿qué nos damos cuenta? A que se tiende al modelo de mantener el dinero por separado. Bien todo el dinero o bien parte del dinero. Este otro cambio, que es similar al que ocurre en el resto de España, pero en el cual tendríamos que seguir profundizando, ¿de acuerdo? En lo que es la gestión del dinero. ¿Y cuál es el impacto que están teniendo las nuevas tecnologías sobre la realidad familiar? Hemos tenido confinamiento donde las nuevas tecnologías han sido muy importantes. Bien, tradicionalmente las nuevas tecnologías siempre han sido percibidas de manera negativa. El teléfono por cable fue negativo, el automóvil fue negativo, la televisión era negativa, todo era negativo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué está pasando ahora? El negativo se siguen percibiendo como de forma negativa, pero cada vez se utilizan más. Estos datos que les pongo aquí es una comparativa con una pregunta que hizo el CIS en el 2014, donde se le preguntaba a los españoles por el efecto de las TIC en sus relaciones familiares. He podido compararla, o podemos compararla con los resultados que nos salen ahora en Andalucía 6 años después. Y ya se ven los cambios. Precisamente, o posiblemente, pueden ser debido a este proceso de confinamiento en el que hemos estado. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Aumenta la comunicación con los abuelos, fíjense, del 9 al 30, en 6 años, 7. Aumenta la comunicación entre padre e hijo, del 15 al 28%. Aumenta la posibilidad de hacer cosas juntos, del 8 al 20. Son pequeños, pero miren ustedes la tendencia, que es con lo que tenemos que quedarnos los sociólogos, ¿no? O aumenta la comunicación en la pareja, del 12 al 21. Esto lo que te está demostrando es que las nuevas tecnologías pasan como ocurrió con las otras que surgieron de manera negativa, pero que poco a poco se fueron socializando, se fueron normativizando dentro de la realidad social. Y esto es lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Insisto, habrá que ver qué pasa, cómo evolucionan estos indicadores. Bien, los hijos. Sigo avanzando. Los hijos en las familias andaluzas. Tenemos también datos sobre lo que pasa con los hijos en las familias andaluzas. Primeros datos que yo quiero compartir. La importante disonancia que hay entre el número medio ideal de hijos y el número de hijos real. El número medio ideal de hijos que nos dicen los andaluces que les gustaría tener está en el 2,38, 2,4. Saben que ustedes que el índice de reemplazo es 2,2. Por tanto, estaríamos casi en el índice de reemplazo, lo que nos gustaría tener. Lo que tenemos realmente es el 1,59. Estamos muy bien en comparación con el resto de España, que está aproximadamente en el 1,3. Pero es 1,59. Somos de los países, saben ustedes, con la tasa de fecundidad más baja, ¿no? Bien, el análisis de segmentación de estos datos nos mostraba que las personas de 35 y 64 años tienen menos probabilidad de tener hijos si residen en una capital de provincia. ¿Qué significa? Que las capitales de provincia andaluzas son zonas poco amigables para tener hijos en comparación con regiones más pequeñas. Y eso es una cuestión para hacernos pensar, ¿no? O, por ejemplo, y esto es un dato también súper interesante, como las mujeres jóvenes, la variable que más discrimina es el nivel de estudio. Las universitarias que tienen hijos solo son un 22%, frente al 44% de los que tienen estudios inferiores a los universitarios. Eso significa que las mujeres universitarias no están teniendo hijos. Cuando analizamos esto a nivel comparativo, nos damos cuenta que otros países justamente al revés. Digamos que pasaron por esta fase en la cual las universitarias no tenían hijos y ahora precisamente las que tienen hijos son las mujeres universitarias. Nosotros en Andalucía, digamos, si lo analizamos de manera lineal, que estaríamos todavía en la fase previa a que cambie la cosa y que las que tengan sean las universitarias. Alemania, por ejemplo, las universitarias no tenían hijos, la tasa de fecundidad de la universitaria está hundida y ahora empieza a renacer, o lo que pasó en Suecia, ¿no? Veremos a ver cómo evolucionan para el caso de España. Bien, le preguntamos a los andaluces por qué no tienen hijos. O por qué tienen hijos, que es tan interesante como por qué no lo tienen.
¿Por qué tienen hijos? Bueno, los hijos, cuando lo cruzamos por edad, si tuvieron los hijos muy jóvenes, nos dicen que era por ficar el hecho de tener hijos. Las personas que eran muy jóvenes, que tenían entre 18 y 29 años, el 37% nos dicen que era por no planificarlo. Una edad media, entre 30 a 39, 40 a 49, nos dicen principalmente que no tuvieron hijos por fortalecer, que tuvieron hijos por fortalecer la relación, por haber alcanzado la relación y por fortalecerla, ¿no? Y las personas más mayores porque era un objetivo personal. Tuvieron hijos porque era un objetivo personal para ellos. Se tiende a tener hijos por carácter individual, por carácter más emocional, por así decirlo. ¿Por qué no se tienen hijos? Bueno, pues los datos de no tener hijos prácticamente calcan los resultados que nos da la encuesta de fecundidad de 2018 para el total nacional. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que está muy claro. Cuando somos jóvenes de 18 a 29 años no tenemos hijos porque nos consideramos muy jóvenes para tener hijos. Si tengo solo 27 años, ¿cómo voy a tener hijos? No se tienen hijos porque somos muy jóvenes. Cuando se tienen entre 30 y 39, se quieren tener hijos, pero no se tienen porque por motivos económicos. No reunimos las condiciones económicas para tener hijos. La precariedad en el empleo, el acceso a la vivienda, no se tienen hijos por eso. De 40 a 49, y es interesante, no se tienen hijos porque no encontramos con quién tener hijos. Porque no hay pareja. No encontramos, parejas tenemos muchas, pero para tener hijos no las encontramos. Y de 50 a 59 no tenemos hijos porque no podemos tener hijos, por cuestiones de salud. En la encuesta de fecundidad a partir de los 45. Aquí habría que verlo. Pero la última razón es porque no podemos tener hijos. Sí queremos tenerlos. Ya claro, a los 40 tenemos que tener hijos, pero es que entonces ya no podemos tenerlos. Entonces es muy interesante los distintos ciclos en función de las razones para tener o no tener hijos. ¿Por qué no se tienen hijos? Principalmente por dos causas. Y nos las da esta encuesta. Y yo quiero enseñarles estos datos porque son también muy esclarecedores. Si analizamos las diferencias intergeneracionales al nacimiento del primer hijo, los datos hablan solos. Fíjense, los mayores de 65 años, el 93% de los hombres tenían trabajo a tiempo completo cuando tuvieron el primer hijo. El 93% de los hombres tenían trabajo a tiempo completo cuando tuvieron el primer hijo. Cuando lo comparamos con los jóvenes de 18 a 34 que han tenido su primer hijo, el 68% de los hombres tenían trabajo a tiempo completo y el 34% de las mujeres. Pero es que cuando analizamos esta generación con la de sus padres estaban mejor, porque los hombres tenían un 89% trabajo a tiempo completo y las mujeres un 51%. Es decir, la razón económica la dicen los datos. ¿En qué condiciones estaba usted cuando tuvo el primer hijo? Pues ahí está, ¿no? Hay un empeoramiento generalizado con relación con los padres a la hora de tener hijos. Pero el hecho de tener hijos, como muy bien demuestran los datos, no es solo una cuestión económica, es también una cuestión cultural. ¿Y qué nos dicen los datos también a nivel cultural? Pues que siguen existiendo culturas de maternidad y de paternidad con importantes diferencias por género. Sigue habiendo expectativas a la hora de la maternidad y la paternidad, donde, por ejemplo, el buen padre se asocia con conseguir recursos económicos y la buena madre se asocia con dedicar tiempo a su hijo. Eso es un elemento cultural que está en nuestras relaciones familiares entre hombres y mujeres en Andalucía. Es verdad que hay, de forma mayoritaria, muchos andaluces responden que todas, pero las diferencias son significativas. Los últimos estudios, ¿qué es lo que dicen? Pues que cuando precisamente esa cultura de paternidad y maternidad sea más igualitaria, será cuando se puedan tener un contexto más favorable para poder tener niños, cuando cambie precisamente esta cuestión cultural. Me acuerdo que también habría que analizarla con mayor profundidad. Bien, los jóvenes, yo les invito a que vengan a la presentación de los datos de juventud que haremos el 13 de mayo, donde de manera monográfica hablaremos de los jóvenes, pero existe una importante falta de oportunidad a los jóvenes que se compensa con hogares extraordinariamente cómodos. Los hogares son extraordinariamente cómodos para los jóvenes en comparación con generaciones anteriores, ¿vale? ¿Cuáles son los principales conflictos? Pues la falta de colaboración en casa. 15% dice que es un problema grave y un 44% dice que es un problema leve. El rendimiento por los estudios y el trabajo o la falta de comunicación con los padres. Estos son los principales problemas intergeneracionales que hay entre padres e hijos. Bueno, se hacen con hijos entre 12 y 15 años, que es algo que se le hizo esta pregunta. Bien, y voy terminando ya para no aburrirla más. La figura de los abuelos y las abuelas en la familia. Es muy interesante también preguntarnos por cuál es la figura de los abuelos. ¿Por qué es importante? Pues fíjense, es importante en primer lugar porque la figura de los abuelos tiende a estar más presente en nuestro ciclo de vida que, por ejemplo, los hermanos.
Tradicionalmente muchas personas no conocían a sus abuelos, pero sí conocían a sus hermanos. Lo que está ocurriendo en las nuevas generaciones es que como cada vez tienen menos hermanos, van a conocer a los abuelos, pero no van a conocer a los hermanos, porque no van a tener. Entonces, muy interesante el papel que juegan los abuelos. Y los datos, ¿qué es lo que desvelan? Los datos desvelan la importante función instrumental que siguen jugando los abuelos para las generaciones de andaluces y de andaluzas. El 47% considera que los abuelos le han ayudado en las tareas domésticas. Un 45% de andaluces dicen que ha recibido ayuda económica. Un 45%. Un 36% ayuda para el cuidado de los hijos. Y un 30% apoyo en los estudios. Cuando vemos las diferencias intergeneracionales es muy interesante. Fíjense que en los jóvenes hay un 73% de jóvenes que dicen que han recibido ayuda de sus abuelos y sus abuelas. Los abuelos son el sostén de muchas familias. Y aquí lo demuestran los datos. Lo demuestran claramente estos datos, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que le piden? Le pedíamos también a los andaluces que nos dijeran qué le piden ellos a los poderes públicos, cómo los poderes públicos pueden ayudar a la familia. Pues una de las cuestiones, en general, que no existe una especial reivindicación sobre temas específicos que les pidan a los andaluces concretamente, porque no existe una reivindicación específica de políticas familiares, en Andalucía como en el resto de España, ¿no? Cuando les ponemos una serie de colectivos prioritarios para la emancipación, después de divorciarnos, para las familias monoparentales, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que eligen ellos? Pues los andaluces lo que nos dicen es que las ayudas públicas deberían de ir dirigidas especialmente a las personas mayores que viven solas, dice el 23%, a las familias numerosas, un 20%, y a las familias con personas que no pueden valerse por sí mismas, un 20%. En los datos que yo les presento pueden ver el resto de situaciones o de relaciones o de formas familiares a las cuales los andaluces consideran que son más o menos prioritarias. ¿De acuerdo? Esto también daría lugar a otro análisis más profundo que nos permitiera tener algunas fórmulas para la toma de decisión. Y señores, ya está, espero no haberlo aburrido mucho. Discúlpenme por si he ido muy rápido, eran muchos datos, sé que es muy denso, los datos dan muchísimo juego y nada, si hay alguna pregunta estoy a disposición. ¿Hay alguna pregunta que quieran trasladar al profesor Luis Ayuso? Bueno, antes de que empiece la prensa, yo quiero darle la enhorabuena porque lo estaba poniendo al resto de miembros del equipo de PISA. Digo, tomad nota de lo que está diciendo Luis, porque está dando una lección de estructura social de la familia impresionante. Así que enhorabuena, que lo has hecho fabuloso. Sí, a mí también me gustaría darle la enhorabuena. Estamos todavía un poco apabullados por tanto dato. Me gustaría preguntar en concreto si este estudio tan interesante va a tener proyección en el futuro, es decir, si se plantea hacerlo de declaración anual, bianual. Qué buenísima pregunta. Esa es una pregunta fantástica, pero eso tiene que responder el director del centro de estudios. Bueno, se lo traslado al director del centro. Lo ideal en este tipo, ya que se inicia este tipo de estudios tan en profundidad sobre algo tan importante como es la familia, lo ideal o lo que queremos hacer es continuarlo en el tiempo. Veremos a ver cuál es la frecuencia adecuada, pero para nosotros obviamente es una línea estratégica clave. Entendemos tanto para la investigación social como para el futuro de Andalucía. Lo que llama la atención es que no hayamos tenido un estudio de este tipo antes, porque asistimos a cambios muy profundos en la realidad familiar. Parejas de hecho, las parejas homosexuales, las relaciones entre abuelos y nietos. Hemos visto lo que están diciendo los datos. Y es la primera fotografía que tenemos. Y esta fotografía queda ahí. Pasarán 20 años, se podrá volver a hacer otra fotografía y podemos comparar cómo ocurre para otras encuestas a nivel nacional. Y ahí sí tenemos más datos. A nivel nacional sí existen más fotografías de la familia. Por lo que ha dicho, parece que en Andalucía hay como diferentes velocidades, ¿no? Porque por un lado hemos empezado diciendo que somos como muy permeables a todos los cambios sociales que se han producido en los últimos años, pero sin embargo hay cosas, estructuras que siguen como muy, no sé si se llama anquilosadas, como la desigualdad de pareja o la base familiar, ¿no? La presencia de la familia. No sé si a esto se le puede dar una lectura sociológica, esa diferencia de velocidades de la familia andaluza. Es lógico, es decir, es un cambio híbrido. Entonces, pasa también en el resto de España. Somos muy tolerantes hacia las nuevas formas de familia, pero muy tolerantes. Yo hace poco tengo un artículo que saqué hace relativamente poco donde decía que en algunos comportamientos familiares nos parecemos más a Suecia que, por supuesto, a Italia. Y nos parecemos más a Suecia, por ejemplo, la tolerancia respecto al divorcio, por ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos unas opiniones y unas actitudes a favor mucho más importantes.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Y ahí entran muchos más factores que hay que tener en cuenta. En Andalucía, la red familiar, como hemos visto, es fundamental. Y esa red familiar, el cambio hacia una red familiar más igualitaria, es la gran fórmula. A ver cómo hacemos que esa red familiar siga funcionando, pero que sea más igualitaria. ¿De acuerdo? Y en parte explica esas diferencias que hay en relación al género. Son sobre todo las abuelas. Es verdad que cada vez vemos a más abuelos, pero son sobre todo las abuelas las que mantienen ese sostén familiar. ¿De acuerdo? Pero, insisto, y los datos lo he presentado claramente, lo que dicen las mujeres es que también es verdad que en las parejas jóvenes hay una tendencia al cambio, hacia una mayor igualdad. Se mantienen las desigualdades, pero hay una tendencia a una mayor igualdad. Entonces, ese proceso de cambio es normal, es que estamos en un proceso, estamos como si fuera una costelera, estamos agitando todo, estamos en un proceso de cambio muy profundo. Entonces, es muy interesante ver, por eso son tan interesantes tener estos datos ahora, porque en los momentos de cambio es cuando podemos tener los datos para poder medirlos. Entonces, bueno, es lógico, ese proceso que está produciéndose es lógico. Y es interesante ver qué repercusiones sociales pueden tener y siempre, como yo siempre digo, como sociólogo, intentar ver que una variable no cambia una cosa. No, las cosas no son de 1 más 1 son 2, porque son fenómenos sociales y los fenómenos sociales dependen de cuestiones culturales, dependen de muchos más factores estructurales. Y muchas veces cuando toco uno, modifico otra cosa que los efectos indeseables de la acción. También, evidentemente, claro que ocurre. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Lo que sí tenemos que decir son tendencias y prepararnos o acelerar aquellos cambios que consideremos que queremos acelerar. Yo tengo, claro, es que ahora tengo muchas curiosidades. Se ha hecho referencia en que en la familia andaluza hay más relación ahora con los abuelos que con los hermanos, por esa falta de natalidad. Pero yo me pregunto si han estudiado de alguna forma la relación que se establece en los nuevos modelos de familia donde se incorporan hijos de diferentes parejas, si existe realmente un sentimiento de hermandad entre esos nuevos hermanos que se unen bajo el mismo techo, o cómo crecen, ¿no? Porque es una cosa que ya es relativamente frecuente. Me pregunto si han explorado ese tipo de relación. En este estudio no hay, es decir, en este estudio se puede hacer. Bueno, ahí están los datos y tenemos familias reconstituidas y podemos ver, a mí no me gusta el tema del concepto de reconstituida porque suena, Bueno, pero para entendernos, ¿no? Pero ese modelo de familia sí es verdad que es interesante que profundicemos en la relación. En este trabajo no lo hemos hecho específicamente, pero sí se puede explotar a partir de ahí. Es muy interesante lo que propone, porque puede haber niños que tengan 6, 8 abuelos o abuelas. Y es muy interesante ver cuál va a ser el efecto sobre las redes familiares en una región especialmente familiarista. Yo lo digo algunas veces a mis alumnos en clase, digo, ese día de Reyes para ese niño con 8 abuelos, no quiero ni imaginármelo, tiene que ser maravilloso, ¿no? Pero es que sí, hay que hacer, es que hacen falta estudios de familia. Gracias. Yo, vamos, por aprovechar mi situación en la mesa para decir también un par de cosas. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena a Luis, a Nadia y a Alba también, a todo el FISA y especialmente al Centro de Estudios Andaluces, porque como decía al principio, yo creo que es muy importante que estudios como este vean la luz. Como profesora de universidad, me parece especialmente interesante. Muchas veces tenemos la sensación de que la sociedad no entiende muy bien lo que hacemos y yo creo que sobre todo desde algunos ámbitos de la academia, como se suele decir, deberíamos centrarnos más en que nuestros estudios tengan relación con estudios como este, con datos cuantitativos que nos indican qué es lo que está pasando en la sociedad. A veces parece que escribimos sobre cuestiones que no importan demasiado y bueno, yo creo que aquí tenemos base como para escribir mucho. En particular, soy jurista, me dedico al derecho financiero y conforme estaba escuchando a Luis y los datos que daba, claro, es que hay muchísimas cuestiones que influyen en gran medida en nuestro ordenamiento jurídico y sobre todo en las perspectivas de cambio y hacia dónde debería ir ese ordenamiento jurídico. Cuando habla ahora, por ejemplo, de esos tipos de familia y de los abuelos y de cómo se conforman las parejas y las familias y si lo unen ustedes al debate que hay ahora mismo con el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, yo creo que el tema es interesantísimo. Bueno, un poco que conozcan un poco cómo funcionan los mecanismos de aplicación del impuesto, las deducciones en función del parentesco y demás, yo creo que sería muy interesante una revisión, pero en la que se tuviera
muy en cuenta esos datos. Y por otro lado, evidentemente, desde el ámbito de las políticas públicas, lo que no tiene sentido es que sigamos avanzando y tomando decisiones, y hablo en general de todos los actores implicados en la adopción de políticas públicas, que sigamos avanzando sin saber exactamente qué es lo que pasa en la sociedad, que además de cuando vota también manifiesta sus opiniones, sus preferencias, sus problemas a través de encuestas como la que está en la base de este estudio. Yo estoy, se lo digo con toda sinceridad, muy orgullosa de formar parte de una universidad en la que hay grupos de investigación como al que pertenece el profesor Luis Ayuso, el profesor Félix Requena, el profesor Ignacio Peláez, que trabajan y que son capaces de demostrar lo que hace la universidad y lo que puede aportar a la sociedad. Y de verdad, muchas gracias al Centro de Estudios Andaluces por permitir que nosotros podamos trabajar en este sentido. Si no hay ninguna otra pregunta, yo quiero agradecerles también a ustedes que estén aquí, las preguntas que han hecho y el interés con el que han venido hoy, que para un universitario también es muy importante que desde fuera se nos escuche, se nos atienda y que se nos planteen dudas, que se nos planteen cuestiones que han podido no quedar lo suficientemente explicadas o que pueden tener continuidad en el futuro. Así que, yo creo que es un día magnífico pese a la lluvia y al gris del cielo, y espero de verdad que estos estudios tengan continuidad y sobre todo que seamos capaces como sociedad de aprovechar la información que aquí hay, que creo que es muy importante. Y tema mejor para comenzar con estos estudios hubiera sido difícil de encontrar. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y estamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Cristina. Gracias, Luis. Gracias, Fernanda. Muchas gracias. Gracias a todos. He cortado la sesión. Sí, aprovecho, nos despedimos también de quienes nos están De que siguiendo. nos están siguiendo, que hay cerca de 30 Desde personas. fuera, yo como no soy capaz de ver la pantalla muy bien, pero me dicen que hay unas 30 personas siguiéndonos y aprovecho también para saludarles y darles las gracias por habernos acompañado. Ahí, Tristan, se pueden descargar el estudio en la página web del centro, ¿no? Sí, ya está ya disponible tanto la empresa como el estudio de la Fundación, y en breve lo tendremos.